Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias por estar ahí, que por cierto, desde aquí queremos saludar a un montón de seguidores que tenemos que a nosotros nos consta que tienen algún tipo de discapacidad, alguna difusión sensorial, sensitiva, alguna discapacidad física, psíquica. Desde aquí les vamos a saludar a todos y les agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo que ustedes estén ahí tras la pantalla semana tras semana o viendo los cachitos que ustedes quieran. Saludos para Marta, para Carlos, para Ramón, que es sordo, para David, que tiene síndrome de Down, sé que nos ven. Y bueno, ¿saben que hubo un obispo que dijo que esas enfermedades son producto del pecado? Entonces, nosotros pecadores y todos, hijos de pecadores y todos, los queremos muchísimo. Así que estén con nosotros y sigan ustedes estando con nosotros. Y no hagan caso a esas sandeces, porque hay personas a las que se les podría poner un parche en la boca y no quitárselos nunca más, porque para decir eso de las personas con discapacidad, pues mejor que se pongan un puntito en la boca y no digan nada. Menos mal que hay un montón de asociaciones y de colectivos que ya han mostrado el rechazo absoluto a las palabras de este obispo que el día 11 de mayo, en una homilía en Salamanca, decía esa lindeza. Vamos a hablar ahora nosotros de otras cosas y vamos a hablar de un santo, de Hermano Pedro, de Guatemala, de Tenerife. Nosotros en Tenerife sabemos quién es Hermano Pedro, pero sabemos, o nos suena, hemos ido a la cueva, íbamos a la cueva cuando éramos pequeños a hacer promesas y nos suena un poco todo eso, pero lo conocemos bien en profundidad. Nosotros vamos a intentarlo ahora y creo que vamos a conseguirlo porque la persona con la que vamos a hablar de ello, bueno, tiene un libro publicado acerca de Hermano Pedro, muchos libros, pero en concreto tiene este libro dedicado a Hermano Pedro, el santo Hermano Pedro de Betancur y su familia, guanches canarios y repobladores hispanos en el Tenerife del siglo XVI. Es un libro de Nelson Díaz Frías, y a Nelson ha estado con nosotros en ocasiones anteriores hablándonos pues de la última esclava de Canarias y bueno, de un montón de la conquista, hemos hablado de un montón de cosas y queremos hablar de Hermano Pedro, que podríamos decir, yo creo que es el precursor de los derechos humanos y la asistencia social en América, cuando fue América. Pero antes, aquí, ¿cómo fue todo? Hablamos con Nelson Díaz Frías, como les digo, de los aspectos históricos, genealógicos y sociales que se contienen en esa obra. Nelson, muy buena. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Un placer tenerte por aquí, muchísimas gracias. Ay, por cierto, Nelson, ha habido algunas semanas que no hemos conseguido porque o fue Semana Santa o no hubo programa y estaba habíamos yo de conseguido. viaje. Estabas tú de viaje, pero sí es verdad que la última vez que ibas a venir yo decía, vamos a hablar de la presentación del libro que hiciste, el último, que creo que fue un éxito, todo el mundo contento, ¿no, Nelson? Sí, se presentó un día en Los Cristianos y otro día en ADEGE y la verdad que quedé muy contento, sobre todo en ADEGE porque contamos con la teatralización de la Asociación Cultural Imoque, que durante la presentación del libro hizo escenificaciones sobre la vida de los esclavos en ADEGE, además incluso con personas de raza negra y mulatos que se ofrecieron a colaborar desinteresadamente, y fue todo, claro, como mucho más real y más impactante y un poco te retrotrae a esa época. Y yo llegué a pensar, bueno, pues debió ser algo parecido. A lo que estamos viendo. Fue muy emotivo. Y además está grabado y se puede ver en YouTube. El Ayuntamiento de ADG lo grabó y se puede ver en YouTube. Ah, vale. ¿Y cómo se podemos buscarlo? Yo pues lo busco. Nelson Díaz Frías, presentación Rosalía Gómez, y seguramente saldrá. Vale, y así te sale. Sí, ah, sí, vale, vale. Pues ahora sí podemos, bueno, lo ponemos así en YouTube por si quieren verlo, porque además si lograron hacer eso, ¿no? De revivirlo, el objetivo lo consiguieron. Nelson, bueno, tú has escrito un montón de libros, yo creo que ni él sabe bien cuántos libros tiene escrito, no lo sé, acerca de la historia de Canarias, pero ¿qué es lo que te motiva a ti a decir, voy a coger la figura de Hermano Pedro, voy a involucrarme a todo y a investigar y a escribir y a divulgar sobre Hermano Pedro? ¿Qué te motivó exactamente, ¿eh? Pues yo creo que básicamente que mis padres son naturales de Vilaflor de Chasna y todos sabemos que es el lugar de nacimiento del Hermano Pedro, y desde pequeñito, desde que tengo uso de razón, pues mis padres nos llevaban a la cuevita,
nos contaban historias del hermano Pedro. Cuando íbamos de visita a Vilaflor, te estoy hablando yo de un niño de 9 o 10 años, 11 años, íbamos a visitar familiares que vivían cerca de lo que eran las ruinas del convento beldemita, y me acuerdo de mis hermanos y yo, pues como niños traviesos que éramos, saltando por esas ruinas de lo que hoy es el convento beldemita, que entonces eran unas ruinas inacabadas. Y siempre me fascinó esa figura porque siempre he escuchado historias de mi familia del hermano Pedro, aparte de que yo soy católico, en la devoción, pues siempre uno pide cosas, pues para sí o para la familia, ¿no?, al hermano Pedro. Y yo creo que el segundo, creo no, con total seguridad, el segundo artículo que yo publiqué en prensa de carácter histórico, que fue allá por el año 91, tendría yo, no sé, 18 años, fue sobre el hermano Pedro, y hablando un poco sobre el aspecto genealógico y la familia de él, el origen de la familia Bethencourt, porque hay muchas leyendas urbanas, por qué se apellida Bethencourt, si el padre se llamaba Amador González y la madre Ana García, que si era adoptivo, un hijo adoptado. O sea, hay una cantidad de leyendas urbanas por ahí que yo siempre las explico, ¿no?, en mis conferencias o en mi libro, de cuáles son los verdaderos orígenes familiares del hermano Pedro. ¿Y esos hallazgos genealógicos qué destacarías de la familia del hermano Pedro? Pues lo que más destacaría, que es algo además inédito que me precio haber descubierto yo hasta que lo publiqué lógicamente en ese libro que se publicó en el año 2010, es que la inmensa mayoría de los antepasados del hermano Pedro son guanches y aborígenes de Gran Canaria. Si solo tiene un pequeñísimo porcentaje, muy pequeño, de antepasados de origen portugués asentados en Tacoronte, y el resto de todos sus antepasados son aborígenes de Gran Canaria, que fueron, creo que lo hemos hablado alguna vez, cuando la conquista de Tenerife se trajeron aborígenes de Gran Canaria para ayudar a conquistar la isla de Tenerife, porque estaban más acostumbrados a correr detrás de los guanches por estos riscos abruptos y montañas abruptas, y esos aborígenes se quedaron aquí en Tenerife y fundaron sus familias, y somos descendientes de ellos. Familias como Oramas, una familia muy tinerfeña, pues son descendientes directos de estos aborígenes de Gran Canaria. Pues la inmensa mayoría de sus antepasados tienen este origen familiar tan curioso. Qué curioso. ¿Y cómo se refleja en la obra que él dejó, en su obra, en lo que él hizo? ¿Hay alguna influencia? ¿Cómo se refleja esa influencia guanche y de repobladores hispanos, ¿no?, de la sociedad tinerfeña de esa época? Es posible que él tuviera conocimiento, porque también otro dato inédito que he conseguido descubrir es que un hermano de su bisabuela, que no es algo muy lejano, que era medio guanche, fue procesado por la Inquisición. ¿Ah, sí? Sí, a unos 30 años antes de nacer el hermano Pedro, por haber afirmado, delante de varias personas en Vilaflor, que los guanches paganos, es decir, los que no habían sido catequizados ni cristianizados, no estaban en el infierno. No estaban en el infierno. Entonces eso en aquella época se consideraba prácticamente una herejía y fue... Espera, ¿cómo dijo que los guanches paganos? Sí, un hermano de una bisabuela, sí, del hermano Pedro, ¿dijo? que era de origen guanche, ¿sí?, dijo que delante de varias personas en Vilaflor, en diversas conversaciones y situaciones, que los guanches paganos, es decir, los que no habían sido ¿sí?, cristianizados, no estaban en el infierno. Vale. Y ahí ya fue entonces sometido. eso se consideraba prácticamente una herejía en esa época, y fue denunciado por varios vecinos de Vilaflor y procesado por esa blasfemia que iba en contra del dogma cristiano de la época ante el Tribunal de la Inquisición. Entonces es posible que el hermano Pedro tuviese conocimiento del origen familiar prehispánico. Sí, es que lo que tú dices, un bisabuelo es cercano, sí, un bisabuelo no es... En su vida práctica tampoco creo que eso y en su obra se reflejase en nada, porque estamos hablando de una persona con una profunda cristiandad, un profundo sentimiento, ¿no?, de la religión, un poco extremista, como se vivía por algunas personas en aquella época, con mortificaciones de la carne terribles, que incluso todavía creo que en procesiones de Semana Santa se ven, ¿no?, en algunos sitios de Hispanoamérica y de Filipinas. Pues tenía ese sentido, ¿no?, muy acentuado de la religión, que era propio de la época, tampoco era nada extraño. Su familia era muy religiosa, su padre practicaba el ayuno, y lo más destacado de la figura del hermano Pedro, que es lo que le da importancia, lo que le llevó a la santidad y lo que creo que lo hace el canario más universal y más relevante, con independencia de que se sea católico o no, que hemos tenido en este archipiélago canario, es el ser, lo que tú dijiste antes, un precursor de los derechos humanos. El hermano Pedro, en el siglo XVII, cuando no existían derechos humanos, no había constitución, hombre, había leyes, pero no eran leyes, digamos, que aprobaban o que reconocían a la gente un principio de igualdad o un principio de no discriminación por razón de raza, sexo, religión, orientación sexual, o incluso algún tipo de discapacidad o enfermedad, haciendo alusión a esas desafortunadísimas palabras de ese prelado que nombraste antes. Pues el hermano Pedro, digamos, fue un adelantado a su época, y en pleno siglo XVII,
en la Guatemala, que era un territorio español, del Imperio Español de aquella época, pues realizó una serie de obras sin mirar nunca ni la raza, ni la religión, no, porque eran todos católicos, pero no la condición social, la situación socioeconómica, y en ese sentido, pues digamos que fue un auténtico águila, como decían la gente que lo conoció. No solamente pedía limosna, se pasó toda la vida pidiendo limosna para los pobres en Guatemala, sino que, por ejemplo, en aquella época los niveles de analfabetismo eran tremendos. La inmensa mayoría de la población era analfabeta y solo las clases más privilegiadas tenían acceso a una educación. Pues el hermano Pedro, cuando llegó a Guatemala, de su sueldo como trabajador en un telar, pagaba un maestro y una maestra para que le dieran clase a los niños pobres y huérfanos que de otra manera no hubieran podido tener acceso nunca a la educación. Que ese detalle cómo le habrá cambiado la vida a todos esos niños. Imagínense. Imagínate. Claro. Iba a ver un par de veces en semana a las cárceles en Guatemala a los presos. Imaginémonos lo que podía haber sido un presidio, una cárcel en la Guatemala colonial del siglo XVII. Eso tenía que ser una cosa terrible y dantesca. Pues el hermano Pedro iba a dar consuelo a esas personas que estaban allí pues presas por los delitos que hubieran podido cometer, y a lo mejor seguramente muchos de ellos serían la única persona que les iría a visitar. O sea, realizó una serie de acciones que son reflejos de una bondad extrema, ¿no? Beatífica, que era inusual para aquella época, y eso es lo que le ha llevado a los altares, precisamente porque no discriminaba a nadie por su orientación, por su raza, por su sexo, porque incluso en aquella época incluso las mujeres tenían incluso menos acceso a la educación que los hombres. Las mujeres estaban más destinadas a las tareas domésticas y familiares. Pues él creó una escuela de niños y otra de niñas, porque era lo usual en aquella época, ¿no? La educación separada por sexo. Fundó el primer hospital de convalecientes de Guatemala, de América, de toda América, tanto la anglosajona como la hispana. Pensemos que en el siglo XVII no había seguridad social, como todos sabemos. La seguridad social es un invento relativamente reciente de los estados sociales europeos, pues del siglo XX, de mediados del siglo XX. Entonces, en aquella época, si no tenías dinero para pagarte un médico, pues te morías o eras atendido por algún curandero o como fuese. Y una vez que la gente que iba, por ejemplo, a un hospital, también había muchas instituciones de la Iglesia Católica, que eran hospitales que curaban a los pobres y a la gente que no tenía recursos económicos. Pero una vez que eran curados, no podían permanecer en el hospital, se tenían que ir del hospital y regresar a sus casas o buscarse la vida. Entonces, él creó o fundó el primer hospital de convalecientes, es decir, para personas que una vez que tenían una enfermedad larga o que después de haber pasado una enfermedad, pues tenían que tener algún periodo de recuperación o de convalecencia, y pensando en eso, pues fundó el primer hospital de convalecientes de toda América. O sea, que es una figura excepcional en todos los sentidos, y que tenemos el privilegio de que es un chasnero nuestro, nacido en el pueblo de Vilaflor de Chasna, pues en el año 1626, curiosamente, o precisamente el próximo año, se celebrará el 4º centenario del nacimiento del hermano Pedro, y yo, como soy cronista oficial de Vilaflor de Chasna, pues estamos ahí trabajando para hacer, digamos, que sea una efeméride pues notable, tal como se merece el personaje y su obra. Qué maravilla. Nosotros nos recordamos, los que somos de aquí, Nelson, de ir a la cueva del hermano Pedro cuando éramos pequeños con las promesas. ¿Te acuerdas las figuritas de cera que vendían? Los papelitos. Los papelitos, y la cueva era cueva. Yo me acuerdo que te subían aquí para que miraras y dónde estaba. La historia de los piratas, que es real. La historia de los piratas. Crecimos con todo eso, ¿no? Sin embargo, tú me dices también que hay mucho de leyenda urbana con hermano Pedro. ¿Qué hay cosas que nosotros creemos que son que no son? Sí, por ejemplo, yo he escuchado en Vilaflor a mucha gente decir que si el padre se llamaba Amador González y la madre Ana García, porque él se apellidaba Bettencourt. Y he leído, hasta en algunas veces he tenido ocasión de leer en algunos escritos muy poco rigurosos, de que si era una persona adoptada. La explicación es bastante sencilla. Hasta el siglo XIX en España no había un sistema de transmisión de los apellidos con carácter fijo como hay ahora. Es decir, primero al nacido se le pone el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre en segundo lugar, aunque desde hace unos años se puede alterar el orden. Sí. Eso se fijó en España desde a finales del siglo XIX prácticamente. Hasta entonces una persona podía usar cualquier apellido familiar. Es decir, hermanos de padre y de madre, a lo mejor uno usaba el apellido de un abuelo, el otro usaba el apellido de la abuela, el otro usaba incluso el apellido de un bisabuelo. O sea, podías usar cualquier apellido dentro de tu familia, de los que tú no podías coger apellidos al capricho, sino apellidos de tu familia, que hubieran usado tus padres, tus abuelos o tus bisabuelos.
Entonces el hermano Pedro decidió llamarse usar el apellido Bethencourt en su vida diaria porque su abuelo paterno, el padre de su padre, se llamaba Juan de Bethencourt, tan sencillo como eso. Y su padre se llamaba Amador González porque el abuelo materno de su padre se llamaba Amador González. O sea, esa es la explicación a todo esto. ¿Y la infancia del hermano Pedro, cómo fue? Porque claro, nosotros ya lo conocemos, que si la cueva, si después ya cuando se fue a Guatemala, cuando lo hacen santo, pero claro, las personas tenemos un recorrido y somos niños y tenemos 1 año, 2, 3, 4, una infancia, una juventud. ¿Eso cómo sucedió? Hombre, fue una infancia tradicional de la época, de familias campesinas tirando a humildes de la comarca de Chasna, familias muy religiosas, pero humildes. El hermano Pedro nació prácticamente al lado de la iglesia parroquial de San Pedro de Vilaflor, que estamos viendo ahora mismo en las imágenes. Ahora vamos a ir viendo también y ahí es imágenes. donde fue bautizado y confirmado. Entonces, digamos que vivió la religiosidad prácticamente a pie de su casa. Qué bonita es esa iglesia, por cierto. Sí, esta es la iglesia del convento beldemita del hermano Pedro, construida sobre el solar natal de la casa de su familia. De la casa de él, es tan entrañable, sí. no sé. Entonces el hermano Pedro, hubo un percance familiar cuando él era un niño de 12 o 13 años, que es que su padre tuvo una serie de problemas legales por unas deudas, le embargaron unos terrenos y el hermano Pedro se ofreció para, digamos, que su padre un poco pagar esa deuda y que no le embargasen y les quitasen esos terrenos, a servir como cabrero a la familia, probablemente la familia Soler, que era la familia más importante del pueblo, y entonces estuvo unos años trabajando como cabrero para, por la deuda del padre. para pagar la deuda de su padre y evitar que les embargasen y les quitasen unas tierras. Y entonces... como digamos han hecho los pastores chasneros durante siglos, hasta prácticamente, esa es la firma del hermano Pedro. Esta es la firma de él. La firma, ahí pone Pedro de San José Bethencourt, exactamente, sí. Pedro de San José Bethencourt es lo que pone ahí, de su puño y letra. Además vemos como una cruz encima de la firma. Y como iba diciendo, pues seguía la tradición pastoril de los pastores de Chasna, que prácticamente hasta mediados del siglo XX. Es decir, en los inviernos se bajaba a la costa, y era donde él vivía en la cueva del Médano, y en los veranos se iba con su ganado hasta las cañadas del Teide para aprovechar los pastos, ¿no?, de estivales en las cañadas. Una vida pues humilde, muy sencilla y muy devota. ¿Y después por qué se va? ¿Cómo fue lo de irse? Era una persona que, digamos, que estaba llamada a la vida religiosa. Parece ser la gente que lo conoció y las crónicas que se conservan de que hubo alguna moza chasnera que lo pretendió, pretendían pues que se casara, pero él parece que estaba llamado no a la vida matrimonial, sino a la vida religiosa. Y él, una vez pastoreando en estas tierras de Chasna, pues contó que sintió una llamada del Señor de que le dijo que tenía que ir a América. Entonces se embarcó sin permiso de su madre, porque su padre ya era fallecido. ¿Y qué edad tenía él más o menos cuando se embarcó? Pues tenía exactamente unos 22, 23 años. Sin permiso de su madre viuda, que era muy grave en aquella época. De hecho, en el proceso de beatificación era una de las cosas que se le tenía en contra, porque en el proceso de beatificación se saca lo bueno y lo malo de la persona. Y que se había ido sin el permiso de la madre. madre. En aquella época, hacer una cosa de ese tipo sin el permiso de la familia se consideraba una especie de desobediencia muy grave. Entonces se embarcó probablemente en el puerto de Garachico, probablemente, y en el mismo puerto escribió una carta a su madre diciéndole que se embarcaba para América. Estuvo 1 año en La Habana, que eso mucha gente no lo sabe, trabajando en La Habana, en Cuba, en un telar, 1 año y medio, y escuchó la palabra Guatemala, estando allí en La Habana, y dice que sintió que Dios lo llamaba a ese sitio. Entonces de La Habana cogió un barco y desembarcó en Centroamérica, en lo que hoy sería la costa de Honduras. Caminó a pie unos 1000 y pico kilómetros a través de selvas. Imagínense lo que podía ser Centroamérica en esa época: bandidos, forajidos, selvas, enfermedades, mosquitos, y de hecho llegó a enfermar hasta que llegó, después de 1 año de trayecto, o de varios meses de trayecto de 1000 kilómetros, llegó a la ciudad de Antigua Guatemala y ahí sintió que Dios quería que hiciera su tarea, su obra, y allí es donde la hizo y falleció. Este es el típico ejemplo, Nelson, del dicho: hace más quien quiere que quien puede. Sí, hombre, con voluntad se pueden hacer muchas cosas. No todas, él intentó ser... Pero imagínate que llegó allí en aquella época, porque hoy cogemos un avión y estamos en un momento,
Pero todo el transcurso de ir, de hacerlo, de dejar a su madre, dejar su familia, de no siempre, eso, de llegar. No siempre, a pesar de la voluntad, pues se puede conseguir las cosas. Él, de hecho, intentó ser un religioso, pero el latín no se le daba. El latín todos sabemos que es la lengua de la Iglesia, a día de hoy es el idioma oficial de la Ciudad del Vaticano. No se le daba el latín. Algunos de sus biógrafos lo definían al hermano Pedro como topo en las letras. Sabemos que los topos son ciegos, o prácticamente ciegos, los animales. Topo en las letras y águila en las virtudes y en la fe, ¿no? Y entonces al final pues fundó esta orden franciscana de Betlemita, y fue el fundador de la orden Betlemita, que estaba básicamente dedicada al cuidado de los pobres y a la educación de los niños, expandida pues por todo el mundo, principalmente pues por Hispanoamérica. De hecho, las monjas betlemitas que yo he conocido en Vilaflor en los últimos 30 años, pues casi todas son colombianas, hispanoamericanas. Ahora creo que hay una de la India, natural de la India, pero casi todas son hispanoamericanas porque la gran obra de él, pues digamos que está expandida y reconocida pues desde México hasta Argentina. Y en este caso, Nelson, para usar las fuentes documentales que has usado para reconstruir la genealogía del hermano Pedro, en este caso, ¿has jugado también algún papel importante en la tradición oral? ¿O aquí ha sido más de papeleo, de mirar, de documentos, verdad? La tradición oral poco, y hay que tener mucho cuidado siempre con la tradición oral máxima cuando estamos hablando de un personaje del siglo XVII, que han pasado muchísimos siglos. De hecho, en Vilaflor siempre hay una pequeña polémica local cuando la beatificación y la canonización, porque la tradición oral chasnera siempre ha dicho que el hermano Pedro nació en Ifonche, que es un caserío que pertenece al municipio de Vilaflor de Chasna. Y en cambio toda la documentación de la época, los testigos que mandó la Iglesia Católica a recoger, digamos, testimonios sobre quién era el hermano Pedro y que lo habían conocido en su infancia y en su juventud, todos todos declararon que había nacido y su casa era detrás de la iglesia de Vilaflor. Yo la conclusión que he sacado de esa tradición oral que llegó, digamos, a crear un poco de conflicto local entre Vilaflor, La Escalona y Fonche, yo la conclusión que saco es que el hermano Pedro, ni ninguno de sus hermanos ha dejado descendencia que se sepa en Tenerife, y que todos los que se apellidan Bettencourt en el sur de Tenerife y en la isla de La Gomera son descendientes de 3 primos hermanos del hermano Pedro, que sí documenté yo que vivían en Ifonche. Porque un tío del hermano Pedro, un hermano de su padre, que se llamaba Juan de Bettencourt, se casó con una señora de Ifonche, se asentaron allí, y ahí nacieron esos primos hermanos del hermano Pedro, que como se apellidan Bettencourt, son los que hasta el día de hoy son considerados como los parientes más cercanos del hermano Pedro. Entonces yo creo que de ahí viene esa confusión, de que como los Bettencourt se asocian con el caserío de Ifonche, que son los primos hermanos del hermano Pedro, que son antepasados de todos nosotros, porque prácticamente toda la población del sur de Tenerife viene de alguno de esos primos del hermano Pedro, pues digamos que esa tradición oral lo asocia con el caserío de Ifonche y no en realidad con el lugar donde todas las personas que lo conocieron en vida dijeron que había nacido, que además en aquella época, cuando la Iglesia Católica mandó comisarios a Vilaflor a recoger testimonios del hermano Pedro, para ellos el hermano Pedro no era un santo, era una persona muy devota, muy buena, muy religiosa, que hacía 40 o 50 años había ido a América y no habían sabido más de él. Por tanto, les hubiera sido indiferente decir que hubiera nacido en Ifonche, que en La Escalona, que en Arona, que en San Miguel. Estas son las ruinas de lo que la tradición oral chasnera decía que era la casa de la familia Bettencourt en Ifonche, que posiblemente son las ruinas de la casa de sus tíos. De su tío Juan de Bettencourt y de su mujer que se llamaba Ana Rodríguez, y que son antepasados prácticamente de todo el sur de Tenerife. Yo mismo desciendo de los 3 primos hermanos del hermano Pedro, y no tengo el apellido Bettencourt, lo tengo en antepasados míos, yo ya lo he perdido, pero prácticamente toda la población desde Adeje hasta Granadilla tenemos algún entronque con estos primos hermanos del hermano Pedro. Esto es la iglesia de Guatemala. Creo que es donde está enterrado, si no recuerdo mal, y se conserva el aspecto actual que tiene esta iglesia en la antigua Guatemala. Este es el Eres del Médano, del Barranco del Saltadero. Eres es una palabra guanche que ya la población canaria actual ha olvidado, porque ya no tenemos tradiciones ni vidas pastoriles, pero por ejemplo mi padre, que es de Vilaflor y sí vivió esa forma de vida de agricultores y pastores, sabe lo que es un eres, que todavía lo encontramos en topónimos como pinoleres, en la Orotava, que es el pino del eres. Eres es una palabra guanche con la que hasta nuestros abuelos se definía esos depósitos de agua
potable que surgían en algunos barrancos, que se escarbaba. ¿Pinolere viene de ahí? ¿Eh? ¿Pinolere viene Claro, de ahí? Pinolere es pino del Ere. Yo no lo sabía. Sí, 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 Pinolere es pino del Ere. Y entonces se escarbaba y sale agua. Es un fenómeno natural, no es nada milagroso. Sí. Y eso nuestros antepasados, campesinos y pastores, pues tenían localizados todos esos charquitos, esos depósitos de agua potable que se depositaban debajo de las arenas de los barranquillos para saber que había agua. Incluso había unos eres destinados al consumo humano y otro al consumo de los ganados, para que lógicamente por motivos de salubridad no se mezclasen. Y entonces eso, según la tradición oral, es el ere, el charquito de agua potable con el que se abastecía el hermano Pedro cuando pasaba sus temporadas en invierno en la cueva del Médano, en el barranco del Saltadero. Este es el convento betlemita de Vilaflor de Chasna, construido sobre la casa natal del hermano Pedro. Se finalizó en el año 2002. Y esta es la parroquia de San Pedro Apóstol de Vilaflor de Chasna, donde el hermano Pedro fue bautizado y confirmado, y donde se casaron sus padres y sus abuelos. Este es el interior del actual convento betlemita del hermano Pedro, que es del año 2002. Y esta es una foto de los años 80 o 90, de una procesión del hermano Pedro por la calle del convento de Vilaflor, que hoy se llama Avenida Hermano Pedro, y pues probablemente en abril, que es cuando se celebra su festividad litúrgica. Esa foto yo calculo que es de los años 90, esta es más reciente, esta la saqué yo hace 2 años, en la festividad del hermano Pedro, saliendo la procesión de la iglesia. Qué bueno, te iba a preguntar, Nelson, ya casi para acabar, te iba a preguntar que qué acogida ha tenido tu libro en Canarias, en España y en Guatemala, ¿no? ¿Qué acogida ha tenido? Pero ¿qué acogida tiene el libro? Que el libro está agotado ¿desde qué? Desde hace muchos años. Desde hace un montón de años el libro está agotado. Está agotadísimo, pero... ¿Pero vas a sacar una nueva reedición sí, o sí, algo? sí, ya está, la editorial ya me lo ha prometido, entre comillas. Qué bueno. De que se va a reeditar en un formato distinto, pero vamos, con el mismo texto, con algunas cosas nuevas que he añadido, de alguna cosa puntual que he podido averiguar en estos últimos años, y se va a reeditar y se va a presentar, Dios mediante, para abril del próximo año, con motivo de los actos del cuarto centenario del nacimiento del hermano Pedro, que recordemos que es alcalde honorario perpetuo de todos los pueblos del sur de Tenerife, desde Santiago del Teide. ¿De todos los pueblos? Desde Santiago del Teide hasta Fagnia. ¿Sí? Siempre nos olvidamos del Valle de Huima, que también es sur de Tenerife, pero solamente es alcalde honorario perpetuo, nombrado por los respectivos ayuntamientos, desde Santiago del Teide hasta Fagnia. Y es que es una figura muy relevante. Le digo, esto no tiene nada que ver con ser católico o no, ni cristiano o no, sino esa labor humanitaria que realizó en favor de los pobres, de los más desfavorecidos, sin discriminar a nadie, como dije antes, y que ha motivado que durante siglos se le haya llamado el hombre que fue caridad, como tú, como tu nombre. Como mi nombre. Qué maravilla. Ay, Dios mío, ¿cuántos nos harían falta unos cuantos como esos a día de hoy? Que seguro que verlos hay, los parecidos, pero esto es una maravilla, con unas cuantas personas esas con voluntad, ¿verdad? De ayudar. Voluntad, fe y ganas de hacer las cosas. Se pasó la vida en Guatemala pidiendo limosna, entre otras cosas, para los pobres y para, digamos, pagar estos proyectos, los llamaríamos proyectos en favor de sociales, los... Sí, alguna cosa así. Algo así, fondo social de no exacto, sé qué. con algún nombre inglés seguramente, Sí, para que sonara más cool, yes. con estos anglicismos absurdos un poco, pero ya le digo que las primeras escuelas para niños y niñas en las que iban niños esclavos, libertos, mulatos, blancos, indios, negros, de todas las razas y colores, o sea, algo inusitado que nadie se planteaba lo más mínimo en aquella época, que además pagaba, insisto otra vez, lo pagaba él a los maestros, al maestro y la maestra, con su salario, trabajando en un telar cuando llegó a Guatemala, que tiene más mérito todavía. Qué maravilla, pues ahí tenemos el santo hermano Pedro. Pues Nelson, muchas gracias, qué maravilloso ha sido hablar contigo de esto. Otro día seguimos hablando, ¿no? De lo que tú quieras. Fabuloso, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por todo ese trabajo que haces de investigación, de divulgación. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, y nosotros ahora vamos a continuar. El otro día poníamos a don Nicolás Olea, un cachito, que él es catedrático de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada. El otro día lo poníamos porque, no sé, yo considero que hay cuestiones de las que hablan los profesionales que por lo menos tenemos que escucharlas y que luego cada uno saque su propia conclusión, haga lo que quiera. Por ejemplo, el otro día el doctor Nicolás Olea hablaba de la peligrosidad de meter, por ejemplo, las papas con plásticos al microondas,
porque cuando metemos las papas con plástico al microondas, se genera, por una cosa química, se genera un nuevo producto, una nueva sustancia que no tiene que ver ni con las papas ni con el plástico, que es con lo que absorbemos. Me pareció súper interesante. Y ahora vamos a poner un cachito, porque viene el verano. Y aunque no venga el verano, habla también un poquito de los cosméticos que usan generalmente las mujeres. Entonces, los cosméticos que se usan con cierto abuso y que tienen una sustancia... Bueno, ustedes lo escuchan a él y después ya sacan sus conclusiones, ¿vale? Una mujer española, que no es la más de Europa, utiliza 14 cosméticos y productos de cuidado personal al día. La media es de 38 componentes. Se dosifica todas las mañanas 474 componentes. 400. Y no hay manera de hacerle entender a los reguladores que hay un efecto cóctel combinado. Pero por la piel se absorbe muchísimo. Nuestra gran guerra, que no es para hoy, es para el próximo día, es el uso de los filtros ultravioleta y nuestra pelea con los dermatólogos. Los 3 grandes grupos de filtros ultravioleta, que son benzofenona, oxicinnamato y canfeno, son estrogénicos o antiandrogénicos, descritos de hace más de 25 años como tales. Se absorben y están denunciados, y la benzofenona 3 debería de eliminarse definitivamente de todas las formulaciones. No hay manera. Y los dermatólogos, cada vez que se los decimos, nos amenazan con el cáncer de piel. Y le decimos, tío, las grandes recomendaciones del IARC, de la OMS de Lyon, sobre el cáncer de piel y el sol es: no tomes el sol entre las 12 de la mañana y las 5 de la tarde. No tomes el sol entre las 12 de la mañana. Y si lo tomas, cúbrete. La mejor forma de evitar el cáncer de piel es tomar el sol con sombrero, vestido, ¿de acuerdo? Y en cambio se han inventado un truco adicional, que es: toma todo el sol que quieras, pero échate esta crema que te va a buscar la vida eterna. Y tenemos los mayores índices, tú lo sabes, de cáncer de piel. El cáncer más frecuente en España es el cáncer de piel, el no melanoma. Es tan frecuente que, si se consideran las estadísticas, tendremos cáncer 1 de cada 2 machos y 1 de cada 3 hembras. Como es exagerado, se saca de la estadística el cáncer de piel no melanoma. Y así queda 1 de cada 3 hombres y 1 de cada 4 mujeres. Pero el cáncer de piel es lo más frecuente de todos los cánceres. Lo que pasa es que, como es el no melanoma, pues no mata y se saca de la estadística. Pero el sol es un enorme factor de riesgo para cáncer. Y la solución es la sombra. La solución no es la crema. Pero los dermatólogos han dejado de hablarnos, porque hablamos mal y dicen que es que queremos provocar cáncer de piel. Dices que no, tío, que no puedes seguir dándole a la gente ese nivel de cosméticos. Una mujer española, que no es la más de Europa, utiliza 14 cosméticos y productos de cuidado personal al día. La media es de 38 componentes. Se dosifica todas las mañanas 474 componentes. 400. Y no hay manera de hacerle entender a los reguladores que hay un efecto cóctel combinado. Regulan cada uno de los componentes de forma individual. Dice, hombre, pero si tienes 474, dime si es sumatorio. No hay manera. La regulación sigue siendo estrictamente individual. Entonces estás tomándome el pelo. 474, se te pueden olvidar las pastillas de la tensión, pero el desodorante no se te olvida porque te llama la atención. Te dices, ¿de acuerdo? Es decir, cosméticos es un problemón y una industria de tal terriblemente importante, y todo en la orina. La buena noticia, lo que te pones por la mañana a las 7 de la mañana está en la orina al mediodía. La mala noticia, se ha absorbido. Digo que sí se ha absorbido. Ahí queda esa reflexión, porque siempre es bueno, como digo, escuchar a especialistas y responsables en los asuntos, y después uno toma sus propias decisiones, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de especialistas en unos asuntos muy importantes que tienen que ver mucho con las mujeres. Saben que cada mes, aunque este mes se nos resistió un poco, tenemos a alguien de la Federación de Asociación de Mujeres, Arenay Laurisilva, pero el último, como que lo hemos tenido que ir aplazando, pero ya está aquí con nosotras para hablar de un tema en concreto que es SAMI. Y estamos encantadas de saludar a Adriana Domínguez, que es coordinadora de proyectos de migración dentro de la Federación. Hola, Adriana. Hola, ¿cómo ¿qué tal? estás?
Muy bien, encantada de estar aquí una vez más. Bueno, casi no llegamos porque es que cuando nos coincidía el programa o era Semana Santa o pasaba algo que teníamos que aplazar, pero un placer tenerte por aquí. ¿Cómo va toda la cosa en general? ¿Bien? Pues bien, ahí como siempre, pues un poco en la lucha, ¿no? Y trabajando por y para las mujeres, para mejorar su situación y un poco pues en el día a día. En el día a día. Y ahora vamos a hablar de mujeres migrantes, que claro, si ya la mujer... podemos tener un montón de situaciones un poquito delicadas que hay que arreglar, pues imagínense ya con una mujer migrante y además una mujer que puede estar aquí sola, estar aquí con hijos, sin trabajo. Es que las cosas son muy complicadas. No podemos decir, ay, estos inmigrantes. No, es que cada uno hay que ponerse los zapatos de las personas, saber por qué van a los sitios, cómo van a los sitios, cuáles son sus situaciones y sobre todo que si van acompañadas, qué culpita pueden tener esos chiquillos, ¿no? Digo yo, ahora Adriana me corrige si cree que he dicho alguna incoherencia, ¿no? ¿Qué es el SAMI? Pues el SAMI es como son, ¿no?, las siglas del Servicio de Atención a Mujeres Inmigrantes. Es un servicio que ofrece atención jurídica a mujeres inmigrantes independientemente de su situación administrativa en la que se encuentren. Vale. Y también tiene una parte de sensibilización e información para todas esas mujeres que están pues, pasando todos estos procesos de un poco regular su situación o que vienen desde el desconocimiento. Que será siempre, ¿verdad? Sí. Porque si uno se va a un país, bueno, si uno se va a un país con todo en regla, cuando llega, y bueno, ellas también pueden venir con todo en regla, pues estamos hablando de migrantes y pueden venir con todo en regla, ¿no? Pueden venir de un lugar con todo en regla, pero quiere decir, cuando uno va a un lugar que está todo en regla, todo perfecto, es un lío y el adaptarte y el estar, imagínate, ¿no? Cuando vienen ya perdidos, total. Claro. Si no fuera por ustedes, ¿qué hacían? Pues lo que nosotras detectamos es sobre todo el desconocimiento de los procesos administrativos, sí, de que muchas mujeres no saben cuál es el proceso pues para regularizar su situación o desconocen qué trámites tienen que iniciar y sobre todo, que ya lo abordaremos más adelante, sobre la romantización del proceso de migración, que muchas veces por experiencias de personas que ya están aquí asentadas, le trasladan esa información a mujeres, a familias que se encuentran pues, en sus países de origen y después se encuentran con una realidad pues totalmente errónea y más difícil de lo que a lo mejor pensaban a priori. Me imagino, sí. ¿no? Porque si ya la otra persona llegó, está estabilizada, ya llegas y los países son distintos, y las leyes de los sitios son distintos y todo es tan distinto que menos mal que existen para que las ayuden. Pues ¿cuánto tiempo llevas ejecutando ese proyecto? Pues esta es la tercera edición, llevamos desde 2022 ejecutando pues este proyecto. Este año es a cargo de la asignación tributaria del IRPF del Gobierno Canario. Ajá, qué bueno. Y tenemos hasta diciembre para ejecutar, así que contentas de poder seguir pues abordando esta problemática, ¿no?, para las mujeres que tienen ese desconocimiento y poder ayudar y un poco solucionar o orientarlas, mejor dicho, porque solucionar en tan poco tiempo es complicado. Ojalá, pero bueno, ya orientarlas es un tipo de solución. Sí. el previo, ¿no?, a que se puedan solucionar las cosas. Están hasta diciembre, afortunadamente están hasta diciembre, pero ¿hay posibilidades a lo mejor de seguir encontrando financiación el año que viene? Porque claro, es como... Eso es una de las problemáticas que nos encontramos siempre, que son proyectos pues anuales, que muchas veces la administración ingresa el dinero tarde. Nos vemos, nuestra federación pues se ve ejecutando un proyecto sin a lo mejor saber si tenemos subvención y bueno, esa inestabilidad que nosotras seguimos dando respuestas evidentemente a las mujeres y después en un año no se arregla una situación administrativa. Pues con la nueva ley de extranjería que se aprobó ayer, pues para poder solicitar un arraigo te exigen estar 2 años en situación administrativa irregular. O sea, imagínate, nuestro proyecto es anual, no podemos seguir acompañando, que por suerte de momento seguimos, pero que tenemos como esa parte de inestabilidad, de dificultad para llevar a cabo pues estos proyectos. Los dineros, siempre los dineros, ¿verdad? Sí. Pero ojalá se consigan y se puedan invertir en algo tan útil, ¿no? Porque a veces, yo no te digo que todas las cosas son importantes, pero a veces hay derroches de dinero que puedo pensar que son innecesarios, y una cosa como esta es tan importante, ¿verdad? Porque hablamos de mujeres migrantes, pero mujeres también que vienen con niños, mujeres que vienen con familia, vienen con una carga social importante, muchas de ellas, ¿verdad? Sí, porque antes, lo que se veía mucho antes es que las mujeres migraban solas o migraba el marido, la pareja, y ahora se viene la mujer con toda la unidad familiar. Entonces,
y además de múltiples problemáticas que se encuentran al llegar aquí a España, Canarias en este caso, tenemos la desinformación, las problemáticas ya asociadas de su proceso migratorio y bueno, pues es bastante complicado dar una respuesta a estas mujeres por el tipo de situación en la que se encuentran, porque al final estar en una situación administrativa irregular, a las personas que se encuentran durante ese proceso se ven que están pues meses, años, esperando a que se les conceda la ciudadanía, ¿sabes? Que no tienen prácticamente derecho ni a trabajar, ni acceder a muchas prestaciones, ni nada. Entonces, y si estás 2 años sin derecho a trabajar, vamos a ver tú cómo tú vas a comer. exacto. Claro, es que cómo vives. Claro, Sí. es que 2 años es lo que te exige para iniciar el procedimiento de regularización. Después, todo lo que dure el tema burocrático que... Para poder trabajar, claro, sería a lo mejor que tú ya vengas con pasta para tú estar aquí 2 años, para luego, que no es la idea, que si vienen es porque precisamente Claro. para huir de esas situaciones precarias. Sí, para esa precariedad, exacto. Entonces, la mayor dificultad que enfrentan las mujeres cuando llegan, como tú me dices, ¿cuál es? ¿Como el desconocimiento administrativo, como dijiste antes, o hay más cosas? Sí, bueno, nosotras hemos detectado como varios pilares. El primero es ese, ¿no? La romantización de todo el proceso de migración, que viene con unas ideas preconcebidas que no son, porque claro, a ti te venden una cosa y cuando tú llegas al país de destino ves que tienes que estar en situación administrativa irregular pues tanto tiempo que no tienes acceso pues a prácticamente casi nada. Y también pues a día de hoy en la situación de la vivienda, estas mujeres pues no pueden acceder a un contrato con las condiciones que piden ahora, que si te piden 1 año de contrato o contrato fijo, no pueden acceder a una vivienda normal y se ven viviendo en infraviviendas tipo pues hacinadas compartiendo habitación pues 4 o 5 personas en una misma habitación. Son los casos que nosotras atendemos. Ya no en el mismo piso, sino en la misma Sí, habitación. en la misma habitación o en habitaciones que no cumplen las condiciones mínimas de habitabilidad. Pues yo he visto mujeres que están viviendo, pernoctando, no viviendo, en un cuarto de apero, lo típico que la solana donde tenías la lavadora y demás. Un montón, ¿verdad? Y un Sí. montón están así, ¿verdad? O pagando una burrada de dinero por habitaciones que es desorbitado. También encontramos pues que evidentemente pues carecen de redes de apoyo. Es decir, llegan aquí, las que vienen solas, pues evidentemente no tienen más red de apoyo que su familia que se quedó en el país de origen, y aquí no conocen, no conocen que tienen que iniciar para poder regularizarte y demostrar que has estado viviendo en España 2 años, necesitas contar con el certificado de empadronamiento. Hay muchos ayuntamientos que ponen pegas, porque si a lo mejor no puedes demostrar que estás viviendo en un domicilio, pues te ponen muchas trabas, y eso es una cosa tan sencilla, pero que a muchas mujeres les ralentiza todo este proceso por simplemente, no sé, desconocimiento por parte de la administración, sensibilización. Y bueno, esas son algunas de las características que nosotras hemos detectado y las dificultades que vemos, aparte de mujeres que no son hispanohablantes, pues la dificultad del idioma, ¿no? Que muchas llegan aquí y con toda su buena fe intentan hablarlo, pero como no estamos preparados y ellas tampoco, pues la comunicación es una barrera. Tiene también una parte de sensibilización, ¿verdad?, el proyecto. Sí, porque el proyecto consta de 2 trabajadoras, mi compañera Elena, que ya ha estado aquí Sí. en alguna ocasión, que ella es la abogada, y mi compañera Mercedes, que ella es la trabajadora social y se encarga un poco de esa parte de sensibilización. Y tenemos varios talleres, aparte de los jurídicos, que es pues todo el tema que comentaba de la nueva ley de extranjería, de los procesos de regularización, de si puedo solicitar cómo solicitar el arraigo, examen de nacionalidad. Pues también tenemos esa parte un poco para paliar la falta de redes de apoyo. Pues tenemos un taller que es de soledad no deseada, encuentros interculturales, es decir, que intentamos compartir esos espacios para que se formen esos vínculos y esas redes de apoyo y que ellas conozcan a otras mujeres que están en procesos similares y puedan tirar de ahí pues para establecer esas redes y esos vínculos. Y hasta ahora, Adriana, ¿se puede tener un número más o menos de cuántas mujeres han sido atendidas durante este tiempo? Pues mira, estaba revisando los indicadores y de atención directa, si me vale algún número, pues eran 304 mujeres. Pues son un montón, ¿eh? Solo mujeres, porque aparte de asesorar a las mujeres, algunas tienen hijas, hijos o otros familiares, y al final del asesoramiento lo vas a hacer igual. Es colectivo. Exacto. Sí. Y en sensibilización tenemos 706
de mujeres que han acudido a talleres, a formaciones y demás. Son 1000 y pico mujeres las que hemos atendido durante este tiempo. Bueno, pues la verdad que es un montón de mujeres, ¿no? Sí. Son un montón de personas. Cuando acaba el proyecto, cuando acaban... ¿Qué pasa con ellas? Va a finalizar el proyecto, pero aunque se acabe el proyecto y el dinero, cuando se acaba ya con ellas llegan a un punto que acaban el proceso. Nosotras intentamos que si el proyecto se acaba en diciembre y la mujer pues continúa, ¿no? Necesitando ese asesoramiento, ese seguimiento, pues intentamos seguir atendiendo la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Económicas y de los proyectos que tengamos disponibles. Pero normalmente las mujeres se suelen desvincular o ya cierran su etapa y ya no siempre nos tienen de falta. apoyo, exacto, siempre nos tienen de apoyo, tienen nuestros contactos y nuestras redes sociales para poder comunicarse con nosotras, pero normalmente suelen ir cerrando ellas estos procesos. Muy bien. Adriana, pues muchísimas gracias. No sé si quieres añadir alguna cosita que se nos haya quedado del proyecto SAMI. Nada, que pueden seguirnos en las redes sociales, Vale. que tenemos redes sociales propias, aparte de la cuenta de Arena y Laurisilva, también está la red social de Arena y Laurisilva, ahí nosotras colgamos pues toda la información, los talleres que vamos sacando y cualquier cosa pues nos pueden contactar por ahí o por teléfono o por correo electrónico. Muy bien. Adri, muchísimas gracias, que vaya todo súper bien. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta el próximo día. Hasta la próxima. Bueno, vamos a ir con cine, porque ya tenemos ahí el fin de semana y a nosotros nos gusta poner algunas peliculitas para que ustedes vean los trailers, vean si quieren ir, si no, son opciones de ocio. Vamos a hablar y a saludar a nuestro supercrítico José dentro de un momentito, pero antes vemos el primer tráiler, Un buen padre. Señor, Santísimo Padre, que quisiste que la cruz de tu Hijo fuese fuente de toda bendición, sé misericordioso con nosotros, que la erigimos como signo de nuestra fe. No, no puedes hacer eso. Claro que sí, mira. ¿Que no? ¿No tenías que escribir una homilía? Simón. Soy Luis. Sí, ha pasado mucho tiempo. ¿Es tu hijo? Y el tuyo también. ¿Por qué no me habías dicho nada? Porque estaba en Montreal cuando me enteré. Ibas a ordenarte. Me gustaría que reconocieras al niño, legalmente. ¿Podemos dormir en tu casa? El hotel es un asco. ¿Ah? No, tengo responsabilidades y la gente confía en mí. ¿Vives aquí? Aquí no pintas nada. ¿Y tu madre? ¿Cuándo ibas a contármelo? Ya sabes lo que supone tener un hijo. Hay reglas y debemos respetarlas. Lo he hecho todo por él durante 11 años en el despacho, en casa, asegurándome de que sea feliz. ¿Por qué no puede ser? Porque soy pura. Es mi vocación. ¿Por qué todo el mundo te llama padre y yo no puedo llamarte papá? Es listo este niño. Te necesita. He consagrado mi vida a Dios y no pienso dejarlo. No hay vuelta atrás. Es la voluntad de Dios. La paternidad espiritual de los fieles es incompatible con la crianza de un hijo. Tus intereses no deberían haberse antepuesto a los de los feligreses. Y los intereses del niño van antes o después de la comunidad. No puede obligarme a ocultar a mi hijo. Bueno, pues ahí teníamos el primer tráiler. ¿Con quién vamos a hablar? ¿Quién es el que más sabe de cine? ¿A quién queremos nosotros con toda el alma? ¿Quién viene y nos explica y nos dice de manera... Él tiene un montón de información y encima se la guarda porque tampoco tenemos tanto tiempo. Un día vamos a hacer aquí 4 horas de programa y las 4 horas él las va a llenar perfectamente porque sabe tantísimo de cine. Hola, José. Hola. ¿Cómo estás? Pues encantado de esta presentación tan bonita. Bueno, es la verdad, oiga, Pues es la verdad. Hay que hacerlo un día, hay que hacerlo un día. Oiga, pues sí, pues lo hacemos un día. Hablar solo de cine y de películas. Pero 4 horas, podemos, poderse se podemos puede. hacerlo, sí, ponemos algunos anuncios en medio, pero se Sí, puede. a ver si Valesca, Miguel están dispuestos, los compañeros, Pablo, que por cierto tenemos un compañero en prácticas, bienvenido. Y vamos, lo podríamos hacer, Claro, podríamos hacer. Ponemos Tema hay. con tráiler y con imágenes para que sea menos, pero sí, sería divertido. Yo me apunto a eso. A mí anótame para eso que yo voy. Bueno, Perfecto. este fin de semana acabamos de ver el primer tráiler, pero hay vidilla, ¿no? Hay vidilla este fin de... Sí, luego hablaremos de una que ya se estrenó, pero las otras 3 son películas que podremos ver a partir de mañana viernes. Esta es una. ¿Un buen padre? Un buen padre, pues como padre también como cura y como padre biológico.
Ya vemos en el tráiler, lo desvela muy rápido, no es ningún spoiler, porque es la base de la película, claro, que aparece de repente en este pueblo, que hay un cura, pues aparece una persona de su pasado con la que tuvo una historia y le presenta al que es su hijo. Entonces, claro, es un cura pues con todo lo que eso conlleva, cómo eso rompe todo su mundo, las tradiciones, todo su entorno, los cargos, la jerarquía, a él a título personal todo lo que le supone, el cariño, el amor que se va, ese apego que se va creando hacia el niño. Es decir... A mí me parece una historia fantástica. Sí, toca un montón de temas. Es una historia que se ha visto muchas veces, pero a lo mejor pocas veces en las que sea un cura. Y evidentemente también yo creo que hay una crítica un poco velada a la Iglesia, que curiosamente el otro día leí un artículo en el que la comparaban con otras religiones como las protestantes, que son más conservadoras, ¿no?, a otro nivel, y sin embargo, o a pesar de eso, los pastores, como vemos siempre mucho en el cine americano, se pueden casar y pueden formar una familia. Es decir, trata ese tema del celibato como algo que no tendría por qué, porque en religiones más conservadoras que la católica... Es que no tendría por qué, no es que tiene que ver una cosa con la otra, digo yo. No, entonces, es que lo del celibato hay que hacérselo ya mirar. Sí, creo yo. Es algo que sí tuvo algún sentido en un principio, pero creo que hace mucho que no. Entonces creo que toca muchos palos y yo creo que por eso la vamos a recomendar. Y después el elenco, ¿qué quieres que te diga? Chiquitos actorazos los que están en esa peli, ¿no? Son toda gente que no son muy conocidos, pero los vemos y es que encajan perfectamente con el papel. Es que nada más ver el tráiler, tú dices, esto va a ser... A mí me parece que eso va a ser un peliculón, no lo sé. Sí, vemos enseguida la dificultad de los directores y directoras de casting a veces, de cómo lograr ese milagro de coger una persona que ya solo te imaginas a esos actores. El cura es que dice, este señor es cura de verdad, eso es perfecto, la imagen que teníamos. Yo una vez vi una peli que la estaba viendo José con un... Estas no son esas 4 horas, pero bueno, vamos a hablar. Que no se asusten, no vamos a estar ahora 4 horas. No, pero una vez estaba viendo una peli y las personas con las que la estaba viendo me decían que no es actor, tú no ves que él es así. Yo decía que seguro que es actor, ¿cómo no va a ser actor? Esos actores decían que no, que ellos los cogieron, ¿sabes cuál? Celda 211. Había uno que yo decía que es actor, hombre, que es actor, y decían que, porque en esa peli sí trabajaron con presos de verdad, creo, claro, o algo así, ¿no? Sí. Decían que no, hombre, que eso es un preso, que eso no ves que no lo puede hacer así, no lo puede hacer así de bien porque es un preso. Y yo decía que es un actor, y era un actor. Imagínate el de casting, el que tú dices, el que lo ve y dice, este va a ser perfecto, y luego el otro va y lo hace perfecto, que ni parecía que era actor eso. Claro. Es maravilloso. Ese es el mejor piropo que le pueden dar a un actor, creo yo, que le digan que era tan real que no parecía que lo fuese. Sí, sí, ese es el mayor piropo. Bueno, pues genial, un buen padre. ¿Vamos con una quinta portuguesa? Sí, que es la película que ya está en los cines. Una quinta portuguesa. El mundo es demasiado grande, demasiado complejo, demasiado caótico, y cuando lo dibujas todo se ordena. Hola, soy yo. Nada, que cuando me he levantado no estabas y estoy un poco preocupado. Nos consta que su mujer ha salido de España. ¿Y qué pasa ahora? Todo indica que se ha marchado por voluntad propia. No voy a buscar a alguien que no quiere que la encuentre. Este es un lugar tranquilo, de otra época, para olvidarse del mundo. Amália, aqui o novo jardineiro. Olá, sou a Amália. Bem-vindo. Era demasiado pronto para trasplantarlo. El verdadero Manuel no habría cometido ese error. Naquela altura a quinta era grandiosa. Foi obrigada a vender parte do terreno das amendoeiras para salvar o resto da quinta. Me ha dicho Camilo que te han ofrecido un trabajo en Guimarães. ¿Qué se me ha perdido a mí en Guimarães? É o teu sítio secreto? Sim, deles. A Amália está bem? Onde é que pôs o mel? Siéntate conmigo un rato. Hace buena noche. Todas as grandes casas têm sempre um fantasma. Gostaria de conhecer a verdadeira história do Manuel. Una quinta portuguesa. Dijeron 2 frases nada más de empezar que hicieron tras, me sacudieron la conciencia. La primera la conciencia no, pero dijo, el mundo es un caos, si lo dibujas, se organiza. Y luego otra dijo, mira tú, que me voy a buscar una persona que no quiere que la encuentren.
Sí, esa frase es matadora, es contundente, es terrible. Contundente. O sea... Y además lo tiene claro, voy a buscar a alguien que no quiere que lo encuentren. Claro, es una película que habla también de las historias de amor de manera tangencial y yo creo que con esa frase resume muchas cosas, ¿no? Cuando alguien no quiere ser encontrado, en este caso, como vemos, es un profesor y el tema es que su mujer lo abandona, sin explicaciones, desaparece, entonces se revuelve todo su mundo y decide huir, decide escapar. Y en su viaje hacia no se sabe dónde, acaba en Portugal, en una quinta, que es como vemos ahí, las típicas fincas que vemos aquí, y se hace pasar por un jardinero. Entonces también la película habla de los cambios de identidad, de esas cosas, esa utopía a veces de empezar una nueva vida, ¿no? Crearte un nuevo, no personaje, sino ser otra persona distinta, ser algo que a lo mejor has querido ser y no has podido, es decir, los traumas del pasado, el amor. Entonces la dueña de la finca lo acepta sin preguntarle tampoco mucho, aunque se veía al final del tráiler que también quería conocer esa historia. Quería conocer la historia verdadera de... Claro, como que ella sabe que realmente muchas jardinero no es porque iba a trasplantar aquello, a podar aquello que no era ni la época, ni el día, eso se ni nota, el momento. claro, ya con eso se nota. La forma en la que coge el árbol se ve que no tiene mucha mano. Entonces yo creo que son de esas películas pequeñas que hablan sobre personajes, que nos deleitamos con sus diálogos, su ambiente, en esos parajes fantásticos de Portugal. Así que están los cines ya, así que si la quieren ir a ver, pues que aprovechen. Qué bueno, esa hoy mismo, si no tienen plan para hoy, jueves por la noche, esa hoy mismo la pueden ir a ver, que es maravillosa. Ahora los más chiquitos, bueno, los más grandes también, porque Lilo y Stitch tiene su cosa, Lilo y Stitch. Tiene fans de todas las edades, claro. Tiene de todas las edades, vamos a ver. Hemos capturado a un peligroso experimento. ¿Dónde está? Ha escapado. Está buscando una nave patrulla. Acaba de coger la roja. Qué abominable planeta tienes en el punto de mira. ¡Una estrella fugaz! Necesito un amigo. Un mejor amigo. ¿Qué es eso? Es tu responsabilidad, ¿entendido? Te lo prometemos. ¡Bájate de ahí! No. Contrólalo. ¿Qué haces? Nada de perros en la mesa. ¿Seguro que es un perro? Sí. No nos vamos a quedar esa cosa. Ohana significa familia. Familia, que estaremos juntos siempre y nunca. Te abandonará. Stitch malo. A veces las familias no son perfectas, pero eso no significa que no sean buenas. No está mal. Creo que eso no se bebe. Agente Cobra Burbuja, atrapemos a ese perro azul. ¡No! ¡Espera! No. Voy a contar hasta 3, Stitch. 1. Pues tenemos también esa opción, Lilo y Stitch. Es la misma, ¿no? La peli, ¿no? Es que es la misma película. Es importante decirlo porque a lo mejor la gente piensa que son nuevas aventuras. O sea, es un remake, una versión de la Lilo y Stitch que todos conocemos y hemos visto, pero con personajes reales, porque Disney pues ve que hay un negocio aquí en esto y le está sacando tajada y está sacando versiones de todas las películas en imagen con personas, a pesar de que tenga, pues, en este caso Stitch, pues no existe, no es un efecto por CGI o inteligencia artificial, que se habla mucho ahora y siempre la ha habido desde hace 30 años, hay inteligencia artificial como tal, porque son todos esos efectos, esas cosas que no vemos hechas por ordenador, pero bueno. Como no solemos hablar muchas cositas también de estrenos para niños, pues también está bien decirlo que mañana la tienen los cines. La tenemos y por algunos motivos hablamos de esa, porque es un estreno de niños, por 3. Porque José siempre trae películas que podemos ver aquí,
que están en los cines de aquí, de nuestra tierra, y porque creo que entre que se estrena esta y la que viene ahora, la que vamos a hablar ahora, claro. Poco más estreno hay, ¿no? Como que vamos a hablar ahora de Misión Imposible y también se estrena Lilo y Stitch. Entonces, estrenándose Lilo y Stitch, Misión Imposible, las otras películas, las otras productoras dicen, este no es el momento de estrenar. No, José, como este fin de semana no, vamos a estrenar más adelante, porque esto como que se lo va a comer todo, algo así, ¿no? Sí, sin ánimo de hacerle publicidad, pero pues, es un cine que hay en la isla, Los Yelmos, en la Orotava, y mañana son 12 salas, y en 9 salas va a estar Misión Imposible y Lilo y Stitch. No me lo puedo creer. Y en las otras 3 se las van a repartir pues 6-7 películas. ¿En serio? Yo creo que pocas veces había visto eso. Porque está en versión original, está en 3D, porque también está en 3D, o sea... Pero 9 salas ahí con Misión Imposible y Lilo y Stitch. ¿Y otras? 9 de esas 12 que tiene el de la 9 de esas 12. Sí, es y muy después curioso. 3 para todo el resto de las películas. Claro, así las otras no estrenan. Entonces, claro, por eso, es que es la pescadilla que se muerde la cola. Claro. Entonces, cuando ya pase esta época, pues volverá a haber un poquito más de variedad de estreno. Bueno, pues estamos hablando de Misión Imposible. Misión Imposible. Esto no puede ser verdad. De principio a fin. El acceso a la cámara secreta de la CIA. Esto que leo es correcto. La bomba del Kremlin. Para ser justos, la bomba era para matarlo a él. Gaseó una reunión de seguridad. Fue hace solo 2 meses. Eso explica lo de las esposas, pero no su presencia aquí. Si queremos salvar al mundo del cataclismo, tenemos que tratar con él, si decide aceptar. Cualquiera con una mente lúcida va a estar al borde del pánico. ¿Y cuál es su plan? Exactamente. Han traicionado a tu equipo, Ethan. Todos vuestros secretos al descubierto. Todo lo que es. Todo lo que ha hecho. Ha llevado a esto. ¿Le ha dado un portaaviones? Nuestras vidas son la suma de nuestras elecciones. Esta era tu vocación, tu destino. Yo no me arrepiento. Y tú no deberías. Necesito que confíe en mí. Una última vez. Chiquita pedazo de cacho de producción, ¿no? Sí, sí, esta sí que tiene pasta ahí por medio. Y en este caso hay poca inteligencia artificial, porque la mayoría de cosas en las que vemos a este señor que está un poco loco. Él hace sus tomas, él hace ¿no? sus cosas, sí, prácticamente. Tiene algunos dobles, pero para secuencias sencillas. El caso es que para las secuencias complejas no las tiene, sale él. Sale él, lo hace él. Pues se ven muchos vídeos en todas las películas de esta saga. Supuestamente llega a su fin. Veremos también algunos personajes que vuelven a aparecer. Espera, repíteme eso otra vez. Supuestamente llega a su fin. Esta es la última película de Misión Imposible. Será muy supuestamente. O... Llevan años vendiéndonosla así. De hecho, se dividió en 2 partes. La primera fue hace 2 años, que durante la pandemia se habló mucho. Fue uno de esos rodajes que se paró, luego volvieron, porque se rodó como todo, en plan, casi todo al mismo tiempo. Esta es la segunda parte y supuestamente es el final de la saga. Este señor también tiene una edad también para hacer estas cosillas, aunque se mantiene en forma. Y me imagino que también querrá poner punto final. Son 8 películas, casi nada. Y sobre todo las últimas creo que son un gran exponente de un cine de acción bien hecho. Bien hecho, ¿verdad? Entretenido y de calidad, y que se puede decir que es cine también. Entonces, recomendada, ya la van a ver en todos los cines. No podremos escapar de Misión Imposible, pero vamos, que es un entretenimiento y la verdad que vale la pena. Y que la verdad hay 9 salas para eso, 9 sí, tienen ahí, palito. la pueden ver de versión original, pueden verla como quieran ahí. Bueno, pues Misión Imposible, ahí la tenemos, esa es otra de las
ofertas de cine para este fin de semana. Y yo creo que me quedo con... O sea, ahora si yo salgo de aquí tengo que ir al cine, tuviera que ir, yo creo que iría a ver la de la Quinta Portuguesa. Sí, me imagino. La Quinta Portuguesa. Sí. Y después vería la del cura, la del pastor, la Sí. del Un Buen Padre. O sea, aquí siempre traemos un poquito de cine francés, que afortunadamente Sí. suele llegar aquí a la isla. Siempre Sí. nos llega alguna película cada semana. Qué bueno, genial. Pues José, muchas gracias. Pues gracias a ti, encantado una vez más de estar por aquí. Que disfrutes y nos queda pendiente ese maratón de 4 horas. 4 horas, ni más ni menos, estaremos un día. No tengo ningún problema. Yo encantada de la vida. Y seguro que y después seguro, José, que acabamos y decimos, oye, se acabó. Y se Porque pasa rápido, claro. Se pasa rápido, el tiempo pasa rápido. Pero en la tele aquí, cuando estamos... El tiempo pasa rapidísimo, rapidísimo. Así que 4 horas. A ver si vamos a tener que subirlas a 8. Pues mira, hacemos jornada completa. José, muchísimas gracias. Gracias Un a ti. abrazo, un placer tenerte por aquí. Bueno, a todos ustedes también, nos vemos el próximo miércoles en la tertulia. Cuídense mucho, estén bien en la medida de lo posible. Ustedes simplifiquen de las cosas de la vida, ¿verdad? Hay que simplificar, establecer prioridades y lo demás, lo que no es importante, a mí, plin, claro que sí, ¿verdad? Es la forma más inteligente. Si se puede, genial, ustedes simplifiquen y vivan felices y tranquilos y sobre todo en paz. Y mientras están viviendo así tranquilitos, nosotros les estamos esperando para verlos otra vez aquí el próximo miércoles, que los queremos a todos aquí. Muchísimas gracias, chao.